Tenemos en la línea al senador del Cambio Radical, el doctor David Luna, con quien me une una amistad de hace mucho tiempo, y lo saludamos aquí en los micrófonos de Oye Cali para que nos comente. Doctor David, es que imagínese la pregunta que le voy a hacer tan horrible. ¿Para dónde vamos? María Fernando, muy buenos días para ti, para toda la audiencia y muy honrado de la invitación que me haces en la mañana de hoy. Pues mire, yo sí creo que estamos viviendo una crisis muy compleja, una crisis producto del ego y tal vez de los puntos de honor del presidente Petro. Estamos viviendo una crisis en seguridad. El Valle del Cauca tiene gravísimos problemas como muchos otros departamentos, pero también la estamos viviendo en salud, la estamos viviendo en corrupción y hay que recordar que el presidente Petro le prometió al país el cambio y el cambio es hacer, el cambio es ejecutar, no echar discursos y sobre todo no polarizar y fortalecer esas teorías de odio que le vemos diariamente al presidente con acusaciones sin ningún tipo de soporte. Entonces, lo que yo he venido señalando es que hay que hacerle un llamado general al presidente de toda la sociedad, de izquierda, de derecha, de centro, para que por favor se dedique a gobernar y no a confrontar, para que por favor entienda que quienes pagan impuestos con el sudor de la frente, rompiéndose el lomo, muchas veces dejando de llevar el pan a la casa, pues lo que quieren es que esos impuestos se ejecuten bien y no queden en las arcas de los ministerios sin ejecutar unos o robándose los otros. Y me parece que va llegando el momento de que entendamos que la democracia pues tiene que tener frenos y contrapesos. Y por eso desde el Congreso yo lo he dicho siempre, hago oposición, no daño, porque lo que está bien lo acompaño, pero lo que creo le va a hacer daño a los ciudadanos, pues no lo acompaño o lo voto negativo porque es mi deber. Entonces sí estamos viviendo una crisis, no podemos tapar el sol con las manos, y una crisis producto de un gobierno y particularmente de un presidente que se ha enseñado en competir por la política exclusivamente y no por la ciudadanía. Dice la doctora Yolima Espinosa en las redes, David Luna será el candidato de Cambio Radical a la presidencia si Vargas Lleras no se presenta. Es un muy buen congresista. Saludamos también al pastor John Milton Rodríguez. El pastor John Milton Rodríguez forma parte del equipo de Oye Cali los días viernes. Él es senador de la República. Queremos saludarlo y queremos que el pastor le pregunte algo al doctor David Luna. Pastor John Milton, muy buenos días y le escuchamos. Un saludo fraterno para ti, Mario Fernando, para todos los colegas de la mesa de trabajo, para el senador David Luna, a quien se le aprecia y se le respeta. Un saludo muy fraterno también. Y creo que la pregunta obligada en este momento es acerca de qué hacer frente a todos los locuras que el presidente Petro ha anunciado. Por ejemplo, qué hacer con los temas de las próximas resoluciones acerca de la intervención, por ejemplo, de la EPS Sura, por ejemplo, y de otras locuras que se le ocurren al presidente Petro, que en vez de construir se encarga de destruir. Yo creo que hay que activar fuertemente todos esos procesos que implica demandar resoluciones y todos esos procesos de manera contundente. Senador, no sé qué opinas acerca de esto. Querido John Milton, muy buenos días, muchas gracias. También el aprecio y la admiración es mutua. Y te contesto, yo creo que hay inicialmente 3 acciones que hacer. La primera de ellas, hay que salir masivamente a la marcha que está siendo convocada para dentro de pocos días. Esa no es una marcha de un partido en particular o de un líder en particular. Yo invito a la gente de izquierda que está desencantada, invito a la gente de centro que está preocupada, invito a todos los ciudadanos a que salgan y expresen su preocupación, sus molestias y sobre todo a que le hagan un llamado al presidente para que recuerde que esta es una democracia, que él es un presidente y no un rey, no un monarca. En segundo lugar, usted lo ha dicho, yo creo que hay que tomar acciones jurídicas, yo lo haré, demandando las resoluciones que intervienen en la CPS, porque se cometió una ilegalidad enorme. Una intervención, señala la norma, puede hacerse solo después de haberle exigido a una EPS un plan de mejoramiento.
y que ese plan de mejoramiento no se haya cumplido. Si no se cumple el plan de mejoramiento, posteriormente se debe hacer una intervención blanda, que llaman, o sea, advertir que va a tener problemas, y solo al final se intervendría. Acá la Superintendencia de Salud se brincó, se saltó todas las normas que en esta materia están establecidas, entre otras. Yo creo que el superintendente está violando flagrantemente el Código Penal, está prevaricando. Y en tercer lugar, yo creo que la ciudadanía debe entender que lo que nos estamos jugando no es una disputa entre Uribe y Petro. Por favor, pasemos la página de una vez por todas. Acá tenemos que pensar es en el futuro del país, y lo que nos estamos jugando es el empleo. El empleo ya comenzó a crear, el desempleo ya comenzó a crecer y va a seguir creciendo porque no hay inversión, porque la gente no quiere tomar decisiones para ampliar sus plantas de personal o para abrir un nuevo local o una nueva tienda de barrio. Y en ese sentido, todos tenemos que unirnos para exigirle al presidente que gobierne y que no polarice más. Es que la respuesta que dio después de que el Congreso tomó una determinación democrática cuando hundió la reforma a la salud, pues lo deja uno muy sorprendido. ¿Cómo es eso que si no se puede hacer una reforma por la concertación, se hará una reforma de golpe? ¿A qué tipo de golpe se está refiriendo? ¿A qué tipo de golpe? Si él es el que había dicho en el pasado supuestamente que le estaban fraguando un golpe blando. No. Lo que creo es que cosa es la ejecución. Y como decían hace un minuto ustedes, pues deja mucho que desear la ejecución cuando se toma la decisión de experiencia en un caso y en otro caso corruptas, o la que promovió la compra de los carrotanques en La Guajira. Carlos Alberto Sarasti, Mono Sarasti. Senador, qué gusto saludarlo. Yo quiero hacerle una pregunta como un ciudadano del común, como se dice. ¿Qué van a pasar con el resto de las reformas que quiere el actual presidente imponer? Usted, queremos su opinión, por favor. Mono, buenos días. Un abrazo especial. Gracias, David. Pues yo quiero acá hacer una radiografía sencilla. Petro, con su dialéctica, o sea, con su discurso, con su balcón, dice que es que no lo dejan gobernar, que no le aprueban sus reformas. Mire, con mi voto negativo sí, pero el Congreso le aprobó la reforma tributaria en el año 2022. Después, el Congreso le aprobó la mal llamada paz total. Después, el Congreso le aprobó su plan de desarrollo. Después, el Congreso le aprobó la reforma a la educación en segundo debate en la Cámara de Representantes. Entonces, herramientas tiene el presidente. Que no sepa o no quiera gobernar es otra cosa muy distinta. ¿Qué va a pasar con las reformas? Pues la reforma a la salud se hundió. Yo he dicho particularmente que siempre hemos estado de acuerdo en hacerle unos ajustes puntuales al sistema de salud para mejorarlo, pero que el centro tienen que ser los pacientes, no los recursos, porque es que acá lo que se está jugando es quién administra la plata. No, hay que pensar en los tratamientos, en los medicamentos, en obviamente las citas, en los médicos, en las enfermeras. Y en ese sentido, pues estamos listos a sentarnos a conversar para hacer esos ajustes. Es que el presidente lleva hablando 2 años del acuerdo nacional y jamás, en el caso nuestro, ha oído a quienes pensamos diferente. Y del disenso se construye el consenso. Y en segundo lugar, la reforma pensional. Pues la reforma pensional está en segundo debate en el Senado de la República. Yo particularmente la voto negativamente porque creo que juega vilmente con los ahorros de los colombianos. Pero he dicho, estoy de acuerdo con que impulsemos un aumento en los subsidios de los adultos mayores que están en el programa Colombia Mayor. Y he dicho radicalmente que hay que eliminar los subsidios a las altas pensiones. Entonces, seguramente la mayoría de la coalición gubernamental se la aprobará, pero como es la dialéctica, como solamente es el discurso lo que le interesa usar para dividir, para convertir, para polarizar, pues saldrá a decir que si la reforma tiene algún cambio, no era la que él quería. La democracia es esa,
La democracia es precisamente que haya frenos y contrapesos. Y el Congreso y las Cortes no son empleados del presidente, ni de este, ni de cualquiera. Y me parece a mí que acá estamos cayendo en una dialéctica que el presidente mismo está imponiendo. Él todos los días cambia de tema para ocultar los graves sucesos. ¿Qué está pasando con las denuncias en contra del hermano del presidente? Que son gravísimas, donde se dice que le cobró literalmente una plata a unos narcotraficantes para que pudieran salir de la cárcel. ¿Qué está pasando en el departamento del Cauca entre una unión entre el Clan del Golfo y el Cartel de Sinaloa, que se enfrenta al ELN y a las disidencias de Mordisco para que la coca pueda salir? Eso nadie nos lo está respondiendo. ¿Qué está pasando en estos momentos? Vuelvo e insisto, con la bajísima ejecución presupuestal que tiene el gobierno nacional. Entonces, ¿esto es de izquierda o esto es de derecha? Esto es quienes que no pensamos en que el presidente está gobernando bien, somos paramilitares o somos uribistas. No, esa dialéctica no la vamos a seguir permitiendo. Acá hay que hablar las cosas con datos, con evidencias. Acá hay que decir las cosas como están pasando. Y estamos viviendo una crisis gravísima, que donde se nos venga un racionamiento va a sufrirla el comercio, la atención médica y muchas otras acciones. Y en ese tema, y con esto termino, pues vale la pena echar para atrás el cassette. Yo hice un debate en marzo del año pasado. Le dije a la ministra de Minas y al presidente, usted está ante un cóctel explosivo por el fenómeno del Niño, por la ausencia de ejecución en los proyectos de generación eléctrica, por la ausencia de ejecución en los proyectos de transmisión eléctrica. Y me dijeron, usted lo que es un alarmista, usted está tratando de generar pánico porque los embalses están en perfecto estado. Mire hoy cómo el tiempo nos está dando la razón. Entonces, hay algunos que levantamos la voz para que al país le vaya bien, para que evitemos cometer errores, pero hay otros que reciben esas alertas como si fueran pugnas políticas. Y yo creo que el presidente se está equivocando en eso. La historia de la alcaldía de Petro en Bogotá se está repitiendo calcada en el gobierno nacional. Sí, señor, así tal cual. Nos acompaña también los días viernes la psicóloga y sexóloga, la doctora Lucía Nader, ampliamente conocida a nivel nacional. Doctora Lucía, adelante. Sí, quería saludar, bueno, al senador Luna y preguntarle lo siguiente. Yo tengo una inquietud cuando oía al superintendente o al inexperto superintendente de salud, cuando decía que las EPS manejaban dineros públicos y lavaban dinero con dineros públicos. Resulta que, senador Luna, los empresarios aportan a las EPS por sus trabajadores un dinero y el trabajador aporta otro. Esos no son dineros públicos. Me imagino que el gobierno aporta, digamos, a las EPS otro porcentaje. Uno de los problemas más complicados que tenemos los ciudadanos del común es ver que gente exageradamente inexperta, personas que no tienen una trayectoria de trabajo, personas que se inventan cargos en las hojas de vida que nunca han tenido. ¿Cómo se puede hacer control a ese tipo de cosas y cómo ejecutar, digamos, o más bien intervenir legalmente a estos funcionarios gubernamentales que permanentemente están cometiendo fallas por su inexperiencia, por su falta de experticia y pues estamos muy preocupados porque zapatero a tus zapatos. Yes. Y entonces si difícil, la gente no sí. sabe hacer su labor, pues la labor va a salir mal. Doctora Lucía, con los buenos días, yo arranco con una reflexión. Si a usted se le rompe la rodilla, ¿a quién busca para que se la opere? Ortopedista, por supuesto. Tal vez buscará un ortopedista. Yo creo que Colombia tiene que entender que el arte de la política merece experiencia. Así es. Claro. Yo soy orgullosamente un político de profesión. Yo llevo 27 años de mi vida pública dedicada a lo público. Yo comencé como presidente de una Junta de Acción Comunal y paso a paso he ido creciendo como edil, como concejal, como viceministro, como ministro. ¿Por qué? Porque es que en lo público se merece y se requiere no solamente la expertise, sino adicionalmente el conocimiento. Hace unos días se dio un debate en el país sobre
si debían ser quienes estén en los cargos técnicos, tecnócratas, activistas o servidores públicos. Y yo decía, usted puede ser perfectamente un activista y puede a su vez ser ministro, pero tiene que tener experiencia, Claro. pero tiene que saber manejando un presupuesto público que los las normas para poder cumplir esa acción. Entonces, el primer mensaje es, hombre, los ciudadanos tienen que ser muy cuidadosos a la hora de votar. Acá no se trata de votar por el más bonito, o no se trata de votar por el que mejor hable, o no se trata de votar por el que mejor abrace. Acá se trata de votar necesariamente por quienes tienen capacidad y han demostrado pasado, pues tener la posibilidad verdaderamente de hacer esos cambios. En segundo lugar, yo a las personas que están en el gobierno, vengan de donde vengan, sean activistas o sean tecnócratas, les hago una recomendación. Revisen el Código Penal antes de tomar las decisiones, porque puede que hoy haya un gobierno de izquierda que se cree intocable desde el punto de vista judicial y jurídico, pero claramente cada decisión tiene una consecuencia y esa consecuencia por quedar bien con un presidente que lo que busca es el discurso de turno, pues puede terminar afectando a esa persona que está tomando la decisión, incluso con la cárcel. Y en tercer lugar, lo dijo Mario Fernando comenzando, pues toda decisión del Ejecutivo puede ser controvertida, tanto políticamente en el Congreso como jurídicamente en las Cortes. Nosotros, y yo particularmente, hago el ejercicio en ambos sentidos. Cuando hay una decisión equivocada políticamente, hacemos un debate de control político o una moción de censura. Y si la decisión es ilegal, la llevamos a conocimiento de las Cortes. De eso es lo que se trata el Estado de Derecho. Y yo creo que ahí es donde tenemos una responsabilidad grande para actuar y seguramente hablar menos. Senador, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Oye Cali. Ojalá que no sea la última vez, pero vamos a siempre contar con sus luces, con su conocimiento y con su amistad. No, muchas gracias a ustedes. Yo me siento muy honrado y muy agradecido por estar en esta casa y a ti te mando un fuerte abrazo verdadero de cariño.